Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Dígale al que está a su lado, yo soy más que vencedor. Dele el aplauso al Señor y grítese amén con gozo, con alegría. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Levanta su mano el que ama a Dios. Muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas las cosas, cuando dice todas, pues son todas, ¿verdad? Pero a lo que se está refiriendo un poquito ahí es no a las cosas buenas, porque todas las cosas buenas pues son buenas, ¿verdad? Y son para bien. A lo que se está refiriendo a la línea, mi amado hermano, es cuando son cosas malas, cosas que no encajan, cosas que parece que son contrarias a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, todas las cosas obran para bien de aquellos que amamos a Dios, los cuales fuimos llamados con un propósito. Un llamado con un propósito, un llamamiento con un propósito. Amén. Entonces esto sucede, estas cosas suceden. Entonces Dios por medio de su palabra nos está llevando a que nosotros entendamos que si estás en Jesucristo, si fuiste predestinado antes de la fundación del mundo y escogido con un propósito, entonces todo lo que está a tu alrededor, todo lo que pasa a tu alrededor tiene un propósito. El bien para ti. Lo que hablaba, no es las cosas buenas solamente, es lo malo, las situaciones, circunstancias, problemas, cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, es que Dios te predestinó con un propósito. Entonces tú tienes que esperar cuál es el propósito con el cual Dios te llamó. Amén. Ahora, cuando nosotros somos llamados con un propósito, mi amado hermano, hay dos líneas nada más que todos los seres humanos vemos. Una línea, el bien y el mal, punto. El bien y el mal, las cosas buenas y las cosas malas. Siempre pasa eso. Amén. Te voy a ir hablando de personajes rápido, nomás te los voy a hablar así rápido, están en la Biblia, para que tú entiendas este llamado con un propósito. Primero vemos que Dios llamó a Noé y a su familia. Cuando Dios le hizo el llamado a Noé, le dijo que iba a destruir la tierra, que anunciara a la gente, les avisara que él iba a destruir la tierra, que vinieran a un arrepentimiento, pero le dijo que hiciera un arca, que preparara, construyera un arca en medio de donde no existía nada. Y aparte le dijo que anunciara que iba a haber un diluvio, algo que no existía en aquel tiempo. Cuando Noé obedece a Dios, fue llamado con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios iba a destruir la tierra, completamente la tierra. Pero cuando voltea la tierra encuentra a uno solamente, a uno justo, a uno que le ama. Porque el amar a Dios, mi hermano, usted levantó la mano, yo amo a Dios. Esto quiere decir que usted está llevando sus estatutos, sus mandamientos, y está tratando de agradar a Dios todos los días a través de sus acciones. Amén. Entonces Dios voltea y encuentra a un justo, encuentra a una persona que le ama con sus hechos. Entonces Dios dice, ok, este fue llamado, predestinado con un propósito. ¿Por qué? Porque quiero decirle, hermano, que todas las cosas obran para bien. Pero estamos predestinados desde antes de que nosotros naciéramos. Ya había un plan de parte de Dios a nuestra vida, ya había un propósito.
Y ya no, cuando Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, nos capacita, nos da los talentos para poder ejercer el ministerio o ejercer el propósito con el cual tiene Dios en nuestra vida. Talentos que nos da Dios desde el vientre de nuestra madre con un propósito, con la línea que nos lleva. Es más, quiero decirle una cosa, que hasta para nosotros amar a Dios, servir a Dios y hacer buenas obras están preparadas de antemano. Buenas obras para que nosotros las llevemos a cabo. Amén, como representantes de Dios. Ahora, Noé fue visto justo y entonces Dios llamó a Noé con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que la humanidad permaneciera sobre esta tierra. Él y su familia. Fue llamado Noé, pero su familia estaba involucrada en todo esto. ¿Qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Bueno, Noé, como todos los cristianos que somos llamados con un propósito, nos va como en feria de una manera y de otra manera. Tenemos algo a favor y algo en contra, siempre. Va a haber gente que está a tu favor, gente que cree en ti, gente que te apoya, gente que te ayuda, y va a haber gente que no está contigo, gente que no cree en ti, gente que te va en contra, gente que va oponiéndose a lo que tú haces, y siempre hay una resistencia, hay situaciones en la vida. Entonces, ¿qué es esto? Todo lo que Noé hacía y todo lo que Noé batallaba y sufría, obraba para bien. ¿Cuál era el bien? Salvar la humanidad y que la humanidad siguiera sobre esta tierra. Por supuesto, Noé fue llamado, pero sus hijos cumplieron un propósito, el propósito principal: volver a llenar la tierra de seres humanos. Amén. Porque él ya, Noé, después del diluvio, ya no tuvo familia él. Sus 3 hijos se encargaron de llenar la tierra, y con sus nueras, ¿verdad? Ok, un llamado con un propósito. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, amaba a Dios. Después de ahí vemos otro personaje muy importante que fue llamado con un propósito: Abraham. Iniciar una nación. Dios ve que la humanidad sigue pecando y sigue destruida de un corazón contrario. Entonces Dios voltea y ve a Abraham, y entonces dice: de Abraham voy a hacer una gran nación, una nación grande, y voy a iniciar una nación para mí, un pueblo, el pueblo judío. Y entonces dice: este nació con un propósito definido, y veo que me ama. Y entonces Dios empieza a trabajar en Abraham, y Abraham empieza su recorrido también, buenas y malas, cosas buenas y cosas malas. Gente que lo apoyaba, gente que estaba con él, pero gente también que no lo aceptaba, que lo rechazaba por lo que él era. Y en una lucha con su familia también. Vemos nosotros cómo él no logró todo el objetivo. Quien lo logró fueron sus hijos. Porque Abraham, después nació Isaac, Jacob, ¿verdad? Y aún así, mis amados hermanos, el propósito de Dios sobre un hombre iba cumpliéndose, pero siempre hay cosas malas y buenas. Hay gente que te ama, gente que no te ama. Es una resistencia normal, natural en el ser humano, en aquel que fue llamado con un propósito. La resistencia de ustedes, de muchos de nosotros, es nuestra propia familia. Hay familia que te acepta, hay familia que te rechaza. Hay familia que dice: qué bueno que estás haciendo esto. Hay otros que dicen: qué malo que estás haciendo esto. Y hay una resistencia. Cuando esto sucede, usted tiene que darse cuenta que usted fue llamado con un propósito, porque Dios vio en su corazón que le amaba. Vio ciertas cosas que mostraba usted que amaba a Dios, y Dios le llama con un propósito. Amén. Vemos nosotros cómo Abraham, Isaac, Jacob batallaron, lucharon, y había siempre resistencia de gente contra ellos. Después de ahí vemos otro joven, un joven que fue llamado con un propósito, ¿verdad? Porque amaba a Dios, y este se llama José, hijo de Jacob. José, usted sabe, tenía un llamado, un propósito. Su padre lo amaba mucho, sus hermanos lo odiaban, no todos, pero la mayoría, al grado de que lo quisieron asesinar. Después lo vendieron y lo dejaron a la aventura, y lo olvidaron y mintieron al papá. Entonces tenía un llamado, y todo lo que le sucedía a José obraba para bien. Quiero que usted abra su mente y entienda: si usted ama a Dios, usted fue llamado con un propósito.
Y ese propósito Dios lo va a cumplir, pero usted sabe que hay una resistencia y todo obra para bien. Lo que le pase a usted negativo, mi amado hermano, no es una coincidencia, es algo que Dios está permitiendo en su vida con un propósito, que usted llegue al punto claro y logre el objetivo en el cual fue llamado usted. Y no se la va a pasar suave, va a haber lucha, va a haber situaciones, el enemigo se va a poner, porque usted tiene que ser destruido por el enemigo, así es el plan de él. Pero Dios está con usted y es más poderoso el que está en usted que en el que está afuera en el mundo. Por eso dice, todo obra para bien, no de lo bueno, de lo malo. Entonces tiene que esperar cuando venga algo, esperar cuál es el propósito. Esto malo obra para bien, dice su palabra. Entonces tiene que haber algo bueno de esto que está sucediendo. Vemos cómo José lo vendieron. José fue llevado, comprado por un general, ¿verdad? Y estando en la casa era una bendición y a todo dar, pero la esposa le echó el ojo y luego lo trampeó, y de ahí lo engañaron, lo traicionaron, le mintieron y fue a la cárcel inocentemente. Estando en la cárcel, el carcelero ve la gracia, al favor de Dios en él. Eso es lo que usted tiene que ver en pequeños detalles, que la gracia y la presencia de Dios aún esté con usted, aunque sean pequeñas cosas, que Dios se manifieste diciendo, aquí estoy contigo. Amén. Vemos cómo José, en medio de todo eso en la cárcel, la gracia de Dios estaba en él. El encargado de la cárcel lo deja a su cargo de todo. Suceden aquellos sueños donde José se los revela a aquellos hombres. Cuando ellos salen de la cárcel, el que es bendecido se olvida de él. Se olvida de él. José dice, bueno, yo le revelé el sueño, él ya está en el reino, ya fue puesto como le había dicho, estoy esperando que hablara de mí y no sucede nada. No sucede nada. Pero Dios tiene un plan en todo. Usted no se desespere. Usted manténgase firme, usted manténgase que fue llamado y hay un propósito de Dios en su vida, y que todo lo que está a su alrededor obra para bien. Quiero que lo entienda, quiero que usted entienda eso, para que se mantenga en la línea. Amén. Vemos como José, mi amado hermano, José dice, se fue, ya no habló de mí para nada. Pero donde resulta que en el tiempo de Dios, diga conmigo, el tiempo de Dios, Dios le da un sueño, dos sueños al faraón. No hay quien se los revele más que el hombre que está en la cárcel. Y entonces Dios dice, es el tiempo para que este hombre hable de mi hijo y pueda cumplirse el propósito con el cual, hasta cierto punto, un propósito con el cual José tiene que ser sacado de la cárcel, y es traído de la cárcel y puesto, escúcheme, puestos ante el rey. Reveló los sueños y el rey no tuvo otra cosa más que decir, escúcheme, quitarse el anillo, ponérselo a José y decir, a partir de hoy él es el encargado de todo mi reino, todo. Después de mí está él, punto. De salir de la cárcel a ser el Señor de todo Egipto, de todas las tierras. Aún todavía ni siquiera lo bañaba, porque cuando dijo esto el rey, lo mandó después, dijo, báñelo, arréglelo y póngale buenas túnicas, póngamelo como lo que es ahora. Mi amado hermano, no te desesperes, mantente, que Dios tiene preparado para ti. Y estás listo en el propósito y vas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso ahí arriba dice, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Vencemos más allá de lo que otro puede vencer. Amén. Mire cómo José, mi amado hermano, fue puesto ahí. Y es más, eso no era todo. Porque el propósito verdadero era cumplir una profecía de traer al pueblo de Israel para que fuera esclavizado 400 años en Egipto. Amén. Y entonces José trae a toda su familia. 125 judíos hebreos vinieron a Egipto
125 aproximadamente. Pasan 430 años, bueno, pasan 400 y tantos, no, 300 y tantos años, para ser exactos, ¿verdad? No le doy los números, pero son como 370 años más o menos, le puedo decir, cuando cambian de faraón, muere el faraón y pone en su lugar un faraón que no conocía a José, bueno, que empezó a esclavizar a los egipcios, a los hebreos, empezó a ir bajo presión los hebreos, empezaron a ser presionados y entonces el faraón dice: los egipcios se están creciendo muy rápido, se están reproduciendo muy rápido y están haciendo más varones y son muy fuertes. Y tuvo temor, escúcheme, tuvo temor y entonces mandó que todos los varones que nacieran los mataran. Todos los varones que nacieran los mataron. Pero ahí había uno que fue llamado con un propósito y que todo obraba para bien. ¿Ven? Todo obraba para bien. Ese se llama Moisés. En medio de la mortandad fue guardado, fue protegido. No era otra cosa más que Dios. Porque no es una casualidad. Este niño fue echado en una canasto a la orilla del río Nilo. ¿Cómo se llama? La hermana del faraón andaba por ahí, lo ve, lo guarda, lo cuida, lo mete al palacio y lo hace nacer, crecer ahí en el palacio como parte de un egipcio. Lo preparan siendo hebreo. Todo. Parece que hay cosas malas, lo iban a matar, pero resulta que la mamá lo avienta. Parece cosa mala. Van a ser mi hijo, ay, mi varoncito va a nacer. Y ahorita están matando a todos los varones. Este varón fue llamado con un propósito, escogido antes de la fundación del mundo y puesto talentos. Son talentos, ¿cómo se dice? Son habilidades que tiene la persona. Era un gran líder Moisés. Y fíjese cómo la mamá y todos pueden decir, nació en mal tiempo. Nació en el momento en que menos debería de haber nacido un varón. No, nació en el tiempo justo de Dios, en el momento justo de Dios, porque Dios tenía un plan perfecto para él. Amén, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y entonces vemos cómo Moisés, mis amados hermanos, en medio de todo eso, él nace, pero la logra, la hace, sale adelante, crece el niño. Es enviado 40 años al desierto después de que parece que ya la hizo, que está arriba, que es de todo, es de los egipcios, le va a ir bien, está en lo que es la gente rica y todo, y de repente comete un error, comete algo y lo mandan al desierto para que por allá muriera. Pero usted sabe el destino de él. Llega, encuentra a Jetro con su familia, se casa con una de las hijas y empieza a cuidar chivas allá en el monte, allá escondidas. Qué malo está eso, ¿verdad? Chihuahua. De estar de ser casi el rey de Egipto, pasa a ser un cuidador de borregas y dormir en casas de ¿cómo se llama? De lona. En carpas. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? De un extremo a otro extremo. Pero él nació y fue llamado con un propósito, porque amaba a Dios. Estuvo ahí viviendo de esa manera, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Años y años pasaron. Tenía 40 años cuando fue llevado al desierto. En el desierto duró 40 años. ¿Cuántos son 80 años que tenía Moisés? Cuando apenas salió del desierto para ir a libertar al pueblo de Israel y llegar a ir contra los que lo prepararon, contra su casa, y sacar al pueblo de Israel de los egipcios con un propósito. Tú tienes que entender que tú fuiste llamado con un propósito, porque todavía hay miles y miles de gente que no conocen de Jesús, miles y miles de gente que no tienen un propósito en la vida, pero tú fuiste llamado
tú recibiste un propósito del momento en que fuiste llamado. Y si te está acarrillando el diablo, y si te está yendo como en feria, espérate solamente ver el propósito que Dios tiene en tu vida. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa nada. Llegará el momento en que verás la gloria y el poder de Dios y entenderás para qué fuiste levantado, con qué propósito fuiste levantado. Circunstancias van a pasar, pero todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. De aquellos que amamos a Dios, los cuales fuimos llamados con un propósito. ¿Tú amas a Dios? El amar a Dios no es decir te amo. Tú lo puedes ver hasta en lo físico. Dile a alguien te amo, te amo, te amo, y no se lo muestres. ¿Y qué va a decir? No, hombre, que me ama este, ¿verdad? Porque los hechos dicen lo contrario a lo que están diciendo tus palabras. Si tú a partir de hoy dices que amas a Dios, está bien, dilo, pero muéstralo con hechos. ¿Qué es esto? Que hagas su voluntad, sus estatutos los lleves a cabo en tu vida. Eso Dios lo ve y Dios se agrada. Amén. Ahora te voy a decir una cosa: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quizás tú seas de esas personas como el rey Saúl. El rey Saúl fue llamado para reinar, pero sin un propósito, porque se veía que Saúl no amaba a Dios, no amaba a Dios, porque Saúl desobedeció a Dios en sus mandamientos, desobedeció a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucumbió, cayó. Hay muchas personas cristianas, muchas personas que están incluso en ministerios y todo, pero no los han tomado por amor a Dios, no sirven por amor a Dios, no están en la iglesia cristiana por amor a Dios, porque aman a Dios, sino con otros propósitos, con otros deseos, con otras cosas diferentes al llamado y al amar a Dios. No sé si me expliqué. Amén. Fue llamado el rey Saúl para reinar. Fue llamado para reinar, pero en sus primeras direcciones que Dios le dio que hiciera, no obedeció. Hizo lo que él quería y como él quería. Sin embargo, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, porque Dios volteó y vio a uno que le amaba, llamado David, el cual escogió Dios para poner en su corazón su Espíritu Santo. Y entonces David tuvo un llamado, porque David nació con un propósito y un llamado bien definido, un llamado definido: ser el rey de Israel y levantar y proclamar el nombre de Dios a través de ese reinado, glorificar a Dios, exaltar a Dios. Su palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque le obedecía en todo. ¿Qué es esto? Amaba a Dios. Amaba a Dios. David fue llamado, fue ungido para rey, y a partir de ese momento le fue como en feria. Diga conmigo, le fue como en feria. Porque después de ser ungido como rey fue enviado nuevamente a cuidar las chivas. Después de ahí fue sacado de las chivas y fue llevado a llevar comida a sus hermanos y al rey que estaban en pelea. Después de ahí Dios le mostró que estaba con él cuando él derrotó a Goliat en esa pelea, donde lo derrotó tan fácilmente con el poder de Dios. Después de ahí se espera que él vaya a estar en los lugares altos. No, David siguió sirviéndole al rey caído. ¿Sabe lo que es eso? Sirviéndole a un rey caído, a un rey en el cual no tenía el Espíritu de Dios, pero sí tiene un espíritu demoniacal en él, que fue enviado por Dios a ese hombre. ¿Me estoy explicando, iglesia? Fue ungido para rey, pero no fue puesto como rey, y le empezó a ir como en feria. Después de ahí fue perseguido de tal manera que a partir de ahí nunca durmió en casa cómodo, siempre andaba huyendo y durmiendo en cuevas, y empezó él a ser una persona, ¿cómo se llama? Un prófugo. Y toda su gente que se pegaba era gente malviviente, en pocas palabras. Todo obra para bien. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Con hambre.
con necesidad, en persecución. Tanto fue que se unió al ejército, a los reyes enemigos de Israel. Oiga esto, ¿cómo David unido a los enemigos? Sí, porque todo obra para bien. Todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios y tenemos un propósito en esta vida. Usted, cada persona que ama a Dios, que ha sido llamada, tiene un propósito en esta tierra. Diga conmigo: tengo un propósito. Si usted le está yendo como en feria y en todo hay enemigos, a David había gente que le amaba, había gente que estaban con él, que les gustaba como era, y había gente que no estaban con él, gente que no amaba a David, gente que odiaba a David, gente que iba en contra de cómo era David. Dígale al que está a su lado: es que yo no soy monedita de oro para caerles bien a todo el mundo. Amén. ¿Está entendiendo esto? Usted tiene que saber que hay gente que no lo va a amar, no lo va a querer, que lo va a criticar, que no lo va a desear, que no es. Pero hay otro grupo que sí lo ama, lo quiere, le honran y que le agrada cómo es usted y qué es lo que usted habla de parte de Dios. Amén. Tiene un propósito, un llamado. Puedo hablarles de muchos personajes. Podemos ver nosotros también, podemos ver ahí por ejemplo a Sansón, un hombre con un propósito, un llamado bien definido. Desafortunadamente no logró el objetivo. ¿Por qué? Por lo que falló él, por lo que falló. Pero él nació con un propósito. Profecía sobre la vida de este hombre. Amén. Con un propósito bien definido. Había gente, los filisteos no lo querían, no lo deseaban, lo criticaban, pero había gente que lo amaban a Sansón también. Gente que nace con un propósito. Le estoy dando personajes de la Biblia, pero si usted sabía, puedo hablarles de Pedro, puedo hablarles del apóstol Pablo, llamado con propósito bien definido porque amaban a Dios. Amén. Y entonces si yo me meto al libro de los Hechos, estoy hablando de la iglesia de estos tiempos también, porque el libro de los Hechos todavía no se termina de escribir, todavía no tiene fin, porque usted y yo somos partes del libro de los Hechos. Usted y yo somos la iglesia, la nueva iglesia fundamentada en Jesucristo. ¿No me entendieron? No estamos en los tiempos de Roma ni nada. Estamos en estos tiempos, pero en estos tiempos hay hombres, hay gente que ha sido llamados con un propósito. Amén. Ahí en 1900, en el año, escúcheme, en el año 1958, 2 de octubre del 58, nació una persona con un propósito y talentos y dones. Bueno, talentos. A los 6 meses el enemigo quiso destruirlo, quitarlo, borrarlo de la tierra. No pudo. A los 16 años lo metió bajo una alberca y lo dejó ahí medio muerto, porque lo quiso destruir también. Y no pudo, porque fue levantado o llamado con un propósito. Amén. Después, en otras épocas, en otros tiempos, también la muerte se acercó a él para destruirlo, pero no pudo. Amén. A los 20 años, 20 años más o menos, conoció a otra persona que fue llamada también con un propósito. Una mujer que servía en una iglesia, la iglesia tradicionalista católica, donde tocaba la guitarra, era del coro de la iglesia católica, iba a cursillos, iba a misiones, a los ranchos, daba estudios del bautismo en la iglesia católica, ¿verdad? Servía en la iglesia católica, era líder allí en aquellos tiempos. Y entonces resulta que se conocen, ¿verdad?
y entonces Dios decide que se casen en menos que cante un gallo para tener 4 hijos, porque el llamado que tenía este hombre y esta mujer no se iba a cumplir solamente en la vida de ellos, sino sus generaciones. Tendría que ir cumpliendo paso a paso con qué propósito Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Amén. Dios se va a encargar de guardarte, cuidarte, protegerte, hasta que entiendas y estés en la línea del llamado para lograr su propósito de Él en tu vida, mi amado hermano. Y todo lo que sucede a tu alrededor obra para bien. Esto significa te prepara, te lleva a formar un carácter para cuando venga el propósito final en tu vida, tú puedas estar firme, fuerte y saber que es Dios quien te dirigió, es Dios quien estuvo contigo, es Dios quien te dio y es Dios quien te llamó y es Dios quien hizo la obra, mi amado hermano, a través de ti. Amén. Todo obra para bien. Voy a leerle algo poquito abajo, ya voy a terminar. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Termino con esto. El mayor personaje que fue llamado con un propósito se llama Jesucristo. Y Jesucristo, mi amado hermano, padeció en esta tierra también de la misma manera, porque Jesús amó tanto a la humanidad, ¿verdad?, que entregó su vida justamente para lograr el propósito con el cual Él vino del tercer cielo a esta tierra y se despojó de todo lo que Él era. Y quiero decirle una cosa: no hay excepción con Jesús, porque todo lo que obraba alrededor de Él, que era malo, algunas cosas malas, todo obraba para bien. Amén. Todo obraba para bien. El otro día hablaba, Jesús quiso ser destruido en el vientre de María cuando José trató de dejarlo secretamente a María. Sin embargo, un ángel le avisa y entonces José continúa con María. Cuando el niño nace, es anunciado que va a buscar el rey, destruirlo, matar al niño, y huye a Egipto. Después de Egipto regresa y viene a vivir en ¿cómo se llama? En Galilea, por decirlo. Y es un propósito que se cumple también, una palabra que se cumple. Dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y para que se cumpliera lo que está escrito, o lo dicho por el profeta, que le llamaría Nazareno. Todo se está cumpliendo, todo lleva un propósito dentro de las cosas de Dios. Dios llama a personas, los capacita y los lleva en línea para cumplir los planes sobre esta tierra, incluso cumplir el plan y el propósito en una persona. Te va a usar a ti. Tú fuiste levantado exclusivamente ¿para qué? Para hablarle a tu vecino y que tu vecino dejara la borrachera, para que tu vecino fuera transformado y pudiera seguir con su matrimonio, para que tu vecino o tu vecina o tu maestro o qué sé yo pudiera venir a los pies de Jesucristo. Llamados altos, llamados medios, llamados pequeños, donde tú tienes un propósito, y todo lo que te va a suceder a tu alrededor, todo obra para bien. Quiere decir que todo está dentro de los planes de Dios para formarte y lograr el objetivo con el cual tú fuiste llamado, fuiste hecho y capacitado y dotado para que cumplieses los planes de Dios.
Dice: a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, te voy a decir lo que hablé ayer. ¿Tú estás seguro que recibiste a Jesús como Señor y Salvador? Levanta tu mano. ¿Estás seguro que recibiste a Jesús como Señor y Salvador? No. Y bueno, Dios Emanuel, Dios está dentro de ti. Es una palabra que es clara, es obvia. Explicaba ayer cuando el profeta dijo: y le pondrán a Jesús o al niño Emanuel, que significa Dios con nosotros. Muy bien, nace el niño y Dios anda con nosotros, alrededor de nosotros. No está dentro de nosotros, Él anda con nosotros. ¿A través de quién? De Jesús. Amén. De Jesús. Cuando Lázaro estaba enfermo, mandaron traer a Jesús donde andaba para que viniera y orara por Lázaro, ¿sí o no? Y vayan y díganle. ¿Por qué? Porque Dios estaba entre nosotros, con nosotros, caminando a través de Jesús. Vayan a tráiganlo para que sane a Lázaro. Jesús dice: 2 días me voy, y regresa, ya estaba muerto, ya tenía 4 días en la tumba. Cuando Jesús muere y resucita, y Jesús parte al tercer cielo, antes de partir al tercer cielo, viene con sus discípulos y dice: así como el Padre me envió, yo los envío. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? En un soplo es el Espíritu Santo entrando al corazón del ser humano, y el ser humano naciendo de nuevo, y Dios mismo por el Espíritu viviendo dentro del ser humano, no afuera, sino dentro del ser humano. Él ya no está, ya no es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora es Dios dentro de nosotros, para nosotros. Dios dentro de nosotros. Dios vive dentro de mí. Donde tú vas, Él va. Cuando tú duermes, Él está contigo. Cuando tú vas a Francia, Él está contigo. Él no va, está dentro de ti. A donde tú vas, Él va. A donde tú lo llevas, a donde tú vas, tú lo llevas a Dios. ¿Puedes entender eso, amado hermano? Si tú entiendes eso, brincas de la banca y dices: wow, entonces Dios está dentro de mí. A donde yo voy, Él va. Claro que sí. Si tú entiendes esto, vas a entender. Si te pasan cosas malas alrededor, no te vas a preocupar. Solamente esperas cuál es el propósito. ¿verdad? Y si es cosa mala, obra para bien y ponte gozado, porque ¿en qué va a obrar esto? Y obrar quiere decir en qué se acomoda para lograrla, para hacerla, para ser bendecido. Amén. Ahora, fíjate bien, Dios dentro de ti. El inconverso, para el inconverso todavía Dios está entre ellos. Dios está entre ellos todavía. Porque cuando tú que tienes a Dios dentro de ti, caminas imagínate que hay 500 personas que no conocen de Dios y tú te metes entre esos 500. Dios está entre ellos a través de ti. Si tú no crees eso, mi amado hermano, no puedes creer todo lo demás. No puedes creer todo lo demás. Ahora, de ti depende qué tanto se manifiesta Dios en tu vida. Por ejemplo, tú puedes entrar en ese grupo de personas, pero es una persona que estás metida con Dios, que estás bien dirigida por Dios, que estás en búsqueda de Dios, que te llenas de Dios. Tú entras a ese grupo de gente, mi amado hermano, y entras a ese grupo de gente y la gente tiene que sentir la presencia de Dios.
Sentí bien bonito cuando oraste por mí. Sentí la presencia de Dios. Sentí esto. Sentí lo otro. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de ti y Dios se mueve alrededor de ellos. Amén. Alrededor de ellos por medio de ti. Y dirás tú, sí, cómo no. Está escrito. Está escrito, no hay otra cosa. No hay nada más que eso, amado hermano. Ahora, si tú te pones a pensar, si tú vas al ¿cómo se llama? Al Cocoloco, a una disco a bailar, llevas a Dios. Sí, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Si tú estás viendo algo indebido, ahí lo tienes sentado viendo lo que tú estás viendo. Ya no les gustó, ya no hubo aplausos, ¿verdad? Es que es una realidad. Tú estás con alguien que está hable maldición tras maldición tras maldición, pues lo estás teniendo a Jesús o a Dios que oiga esas maldiciones. Por eso si tú estás bien, te sientes mal y te quieres ir de ahí, te haces a un lado, te apartas. Pero cuando tú oyes esas malas palabras, convives con gente así y todo ese tipo y no sientes nada, cuidado, algo está pasando en tu vida, porque no sientes nada de incomodidad. Siempre vas a sentir una incomodidad cuando está Dios dentro de ti. Amén. Ahora, fíjate bien, si tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2, ¿verdad?, que es la evidencia de hablar en lenguas. Si tú hablas en lenguas y fuiste bautizado en el Espíritu Santo, el poder de Dios, no Dios, escúchame, el poder de Dios, el poder que son manifestaciones, el poder de Dios está sobre ti. El poder de Dios está sobre ti. Y yo te puedo decir que son los pasos que Jesús tuvo. Porque te voy a decir una cosa, Jesús de Nazaret nació y el Espíritu Santo estaba en él desde chiquito, pequeñito. Y en esos 30 años que estuvo, no tuvo problema alguno con nadie. No se escribe que la gente lo odiaba, que la gente no lo quería, que la gente lo aventaba, que la gente aquí, que la gente para allá. No, que dice que crecía en sabiduría, conocimiento y en gracia delante de la gente. Es todo. Ponte y piensa lo que voy a decir. No tenía problema ni con el diablo. Se le olvidó al diablo que había nacido Jesús, porque Jesús se desarrolló en lo natural. Leía las escrituras, se llenaba de las escrituras, platicaba con los sacerdotes, entraba a la sinagoga como otro judío a leer y todo aquello, y fue creciendo. Ayudaba a su papá a ser carpintero hasta los 30 años. A los 30 años va a las aguas bautismales, entra a las aguas bautismales, y cuando sale, escúcheme lo que voy a decir, cuando sale, el Espíritu de Dios en forma corporal de paloma viene y posa sobre él, viene y cae sobre él. ¿Qué es esto? El poder de Dios viene sobre Jesús. Escuche. Y luego se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, me complazco en darle lo que él pida. Y eso no lo dijo para la gente, lo dijo para todas las potestades satánicas que están en el aire, los demonios, que supieran quién era él. Amén. De ahí es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días, 40 noches. Y entonces tentado por el diablo, y entonces vence al diablo y baja en el poder de Dios, y empieza su ministerio, y empieza Satanás a atacarlo. Y también él tiene dos bandos: gente que lo ama, gente que lo honra, gente que ve todo lo que es él, y gente que no ve nada, gente que lo odia, gente que decía que era echado fuera de demonios por el mismo demonio, y que era parte de Satán, y que bla bla bla, y que no lo aceptaban. Una vez llegó a un lugar donde estaba el galareño, libera al galareno, lo libera, echa fuera todos los demonios, caen sobre los cerdos, se matan los cerdos. Viene la gente a ver esto y lo corren de ese lugar. Óigame, qué tremendo, Póngase y piense.
Pero ¿por qué si hizo algo bueno? Liberó a un endemoniado que no los dejaba entrar ni pasar. Y cuando lo encadenaban rompía las cadenas y correteaba a la gente y todo eso. Y lo libera y lo ven sano como. Y aún así dicen, vete de nuestros entornos, vete de aquí. Solo porque los cerdos murieron, porque Él envió todos los demonios a los cerdos. ¿Y sabe por qué los envió ahí? Para que ellos sigan sabiendo que son cerdos, que no significan nada los demonios, que no son nada y que Dios tiene poder sobre ellos. Y el único lugar donde pueden entrarse a los cerdos, porque ahí pertenecen ellos. ¿Por qué no le aplaude al Señor? ¿Por qué no le aplaude al Señor? Amén. Ahora, si usted entendió el mensaje, usted tiene un llamado. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. Si usted ama a Dios y fue llamado, hay un propósito en su vida de usted. Y todas las cosas obran para bien. No las buenas, no, esas son buenas, pues son buenas, pero las malas, las negativas. Amén. Cuando tenía 21 años, nació mi primer hijo. Sí, Vicky, sí, ¿verdad? 21 años. A ver, la pastora está dormida. 22 años tenía, 22, perdón. Sí, porque cuando me casé tenía 21. 22 años nació mi primer hijo. ¿Nació con dones? Por supuesto que sí. Porque Dios sabía cuál era el propósito en mi vida. Que el llamado y lo que puso en mi espalda de la mía y de la pastora no solamente es para una generación, sino es para generaciones y generaciones y generaciones. Amén. Generaciones y generaciones y generaciones. Un llamado, un propósito, cosas que voy a cumplir yo y la pastora, y cosas que yo no voy a alcanzar a ver, ni voy a cumplir, ni va a cumplir Dios. Y escúcheme esto, quizás yo no voy a cumplir el propósito final, el cual fuimos llamados, la pastora y yo. Quien lo va a cumplir, quizás puede ser mi hijo Sergio, como primogénito, o otro de mis hijos lo van a ir cumpliendo. Pero sin duda alguna creo yo que el primogénito es el que continúa con el propósito del llamado en el cual tuvimos la pastoría. Un propósito que quizás sea algo muy, pero muy grande, porque déjeme decirle una cosa: el enemigo 24 horas del día está sobre mi vida y está sobre la vida de la pastora, y ha buscado de mil maneras destruirnos, desanimarnos y mandarnos al piso. Pero cada cosa que sucede parece que nos da más fuerza, parece que nos fortalece, parece que nos levanta. Amén. Así usted tiene un propósito. No tan solo hay propósitos en mi vida para mis hijos, vuelvo a repetir, físicos, sino también mis hijos espirituales. Y a veces no los vamos a ver nosotros, ni va a ser rápido. Se lleva un proceso, y en el momento justo Dios lo pone sobre sus espaldas. Amén. Hace el día 2 de noviembre, mi hijo Sergio cumplió 41 años. ¿Sí los puedo decir, va? Ya lo dije. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Sin duda alguna, tiene un llamado, un propósito bien definido. Sé cómo está la línea de él, cómo va todo, y no tengo la menor duda. Búsquele y vea cómo Jesús sufrió, batalló,
2 líneas. Había quienes lo amaban, quien lo respetaba, quien lo honraba, y había quien no lo quería a Jesús mismo, quien lo trampeaba, quien deseaba incluso quitarle la vida a Jesús. Pero somos llamados, levante su mano, ahí donde está en su casa, diga conmigo: yo soy una persona con llamado, porque amo a Dios, le obedezco en todo, y ese llamado se cumplirá en mi vida y en mis generaciones. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Déjeme decirle una cosa, Hay una unción rica en este lugar de generaciones. Por eso hago hincapié mucho en los matrimonios, el permanecer unidos, el mantenerse unidos. Y si alguien viene a la iglesia sin matrimonio, sin esposo o sin esposa, buscar orar a Dios para que Dios obre en la vida de esa persona, tener su pareja y a partir de ese momento iniciar una generación con un propósito, y que Dios define ese propósito en la vida del matrimonio y en sus generaciones. Amén. Dele el aplauso rico al Señor.